Imagina esta escena. Estás en casa, sola o solo, y de repente sientes como una garra de metal que te aprieta el pecho. Un sudor frío te recorre el cuerpo. Y tienes esa sensación, esa certeza de que algo va muy, muy mal. Es un escenario aterrador, desde luego. Totalmente. Y en ese momento de pánico, quizá lo primero que se te ocurre, porque lo has visto en vídeos virales, es toser con todas tus fuerzas o darte golpes en el pecho. Sí, ese mito está muy extendido. Pero, según uno de los expertos que citan nuestras fuentes, un médico que además ha pasado por un infarto, eso es justo lo que te podría matar. Exacto, porque se confunde el problema de base. Y esa confusión es el centro de lo que queremos desgranar hoy. Nos han compartido varios documentos, guías médicas, para aclarar de una vez la diferencia entre un infarto y un paro cardíaco, entender los síntomas y sobre todo saber qué pasos reales, basados en la ciencia, pueden salvar una vida. Vamos a analizarlo a fondo. Me parece fundamental. Pues empecemos por ahí, por la confusión principal. Usamos infarto y paro cardíaco casi como sinónimos y está claro que no lo son. ¿Para nada? ¿Cuál es esa distinción clave que proponen las fuentes? Pues mira, lo que es fascinante es la simplicidad de la analogía que utilizan. Una que la verdad se te queda grabada. Nos piden que pensemos en el corazón como si fuera una casa. Una casa, ¿vale? Una casa que tiene su sistema de fontanería, las tuberías, y su sistema eléctrico, los cables. Un infarto es un problema de fontanería. Fontanería. Sí. Un coágulo de sangre, de repente, atasca una arteria coronaria, una de las tuberías que lleva sangre al músculo del corazón. ¿Y qué pasa? Pues que una parte de ese músculo, al no recibir oxígeno, empieza a morir. Es un problema de circulación. Una tubería atascada. Una tubería atascada, la imagen es clarísima. ¿Y el paro cardíaco, entonces, sería? El paro cardíaco es un problema eléctrico. De repente hay un cortocircuito. El sistema eléctrico del corazón falla. Y eso provoca que el corazón o late de forma caótica, que no sirve para nada, o que directamente se pare. Vaya. La función de bombear sangre se detiene. De golpe. En este caso, la luz de toda la casa se apaga de forma fulminante. Entendido. O sea, fontanería atascada frente a cortocircuito general. Son dos averías completamente distintas en la misma casa. Y lo más importante, creo, la persona que sufre un infarto, el problema de fontanería, suele estar consciente. Al menos al principio, sí. Mientras que la que sufre un paro cardíaco, el cortocircuito, cae inconsciente casi al instante. Precisamente. Esa es la diferencia visual más dramática. Y es la que determina qué hay que hacer en cada caso, que es totalmente distinto. Pues vamos por partes, si te parece. Empecemos por la fontanería, por el infarto. ¿Cómo avisa el cuerpo de que una de sus tuberías principales está atascando? Todos tenemos en mente la escena de película, ¿no? El dolor en el pecho que se va al brazo izquierdo. Y ese es sin duda el síntoma clásico. Las fuentes lo describen como un dolor opresivo, una presión muy intensa, en lo que llaman la zona de la corbata. La zona de la corbata, me gusta. Sí, y que puede irradiarse, como decías, al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la espalda. Pero aquí es donde la información que analizamos se vuelve crucial. Nos advierte de que no siempre están de película. A veces los síntomas son mucho más sutiles, más confusos. Y eso es lo peligroso, claro. Me imagino que si sientes, no sé, sudor frío, náuseas y un dolor de espalda, lo último que piensas es en un infarto. Piensas en una indigestión, una gripe. Una contractura, cualquier cosa. Y esa negación, el «ya se me pasará», es el peor enemigo. Si desgranamos las fuentes podemos detallar esas señales de alarma menos obvias. La primera, como decías, el dolor en otras zonas. Que no sea el pecho. Exacto. Puede ser en la espalda, el cuello, la mandíbula, incluso en el estómago o en ambos brazos. A veces, y esto es muy importante, ni siquiera hay un dolor de pecho muy fuerte, solo una sensación de pesadez o de adormecimiento en esas zonas. Bayer. ¿Qué más? ¿Qué otras pistas nos da al cuerpo? La segunda es la sudoración fría. No es el sudor de hacer deporte, es una piel que se siente pegajosa, fría, pálida. Luego la tercera, náuseas y vómitos, un malestar de estómago que no sabes de dónde viene. Ajá. La cuarta, mareo o vértigo, la sensación de que todo te da vueltas de repente. Y la quinta es la dificultad para respirar, lo que los médicos llaman disnea. Sientes que te falta el aire. Y es lógico, porque el corazón no está bombeando bien la sangre a los pulmones.
Y creo que las fuentes mencionaban una última señal que es más psicológica, por así decirlo. Sí, y es muy reveladora. Es una sensación de angustia o de ansiedad que no puedes explicar, como una sensación de muerte inminente, de que algo muy malo va a pasar. A veces se confunde con un ataque de pánico. Es el cuerpo, a un nivel muy primario, gritando que está en peligro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, para mí. Hay un detalle que remarcan las fuentes y que me parece fundamental. Este conjunto de síntomas no es como un interruptor, no es un on-off. No, para nada. El dolor no es un pinchazo de un segundo y ya está. Suele durar varios minutos, puede desaparecer y volver. Y lo más increíble es que dicen que estos síntomas pueden aparecer de forma lenta y persistir durante horas, días o incluso semanas antes del infarto. Es un punto vital. El cuerpo avisa. El problema es que a menudo no entendemos el idioma en el que nos habla. Totalmente. Vale, pues volvemos a esa persona del inicio, sola en casa. ¿Ha identificado alguno de estos síntomas? El pánico es real. Ya hemos dicho que nada de toser ni de golpearse. Vamos a desmontar los mitos y a construir el protocolo correcto. ¿Cuáles son los pasos que sí funcionan? A ver, es que es fundamental entender por qué esos mitos son peligrosos. Esas maniobras, lo de toser o golpearse, intentan como resetear el corazón. Claro. Algo que podría tener cierta lógica si el problema fuera eléctrico. Pero aquí el problema es de fontanería. Una de las fuentes lo dice de forma muy gráfica. Si golpeas una tubería vieja, oxidada y atascada, lo más probable es que la rompas. Y provoques una inundación, claro. Exacto. Necesitamos un desatascador químico, no violencia física. Me encanta la analogía. No golpear la tubería. Entonces, ¿cuál es el plan? Las fuentes lo dividen en 3 pasos muy claros: logística, química y física. Empecemos por la logística. Lo primero, lo más obvio y lo más urgente es llamar al número de emergencias. En España, el 112. Y hay que ser súper claro y directo. Creo que estoy sufriendo un infarto. Tengo un dolor fuerte en el pecho. Mi dirección es esta. Cada segundo cuenta. Y justo después de colgar hay que hacer algo que casi nadie piensa, pero que es vital. Y que es un acto de fe, en cierto modo. Es tender un puente para que la ayuda que viene no se encuentre un último obstáculo. Me refiero a abrir la puerta de la calle. Eso es. Dejarla abierta o al menos sin la llave echada, porque si la persona se desmaya, los sanitarios no van a perder minutos preciosos, minutos de vida, en tener que tirar la puerta abajo. Es una acción simple, mecánica, que marca una diferencia abismal. Una vez que tenemos la logística asegurada, pasamos al paso 2, la química. Esto es fascinante. Que la primera solución esté probablemente en nuestro botiquín. Hablamos de la aspirina, el ácido acetil salicílico. La dosis recomendada es de unos 300 miligramos. Correcto. La aspirina lo que hace es dificultar que el coágulo que ataca la arteria se haga más grande. Es, volviendo a la analogía, como echar un disolvente suave en esa tubería. Ajá. Pero aquí viene el detalle crucial, el truco que lo acelera todo. Un momento, porque la mayoría de la gente cogería esos 300 miligramos con un vaso de agua y a esperar, pero las fuentes insisten en que la forma de tomarla es casi tan importante como la pastilla en sí. Es que lo es. El truco es masticarla, no tragarla entera. Masticarla. Masticarla. Al deshacerla en la boca, se absorbe a través de las mucosas, directamente a la sangre. Y de esta forma llega a la circulación en unos 5 minutos. Si te la tragas, tiene que pasar por todo el sistema digestivo. Puede tardar 20 o 30 minutos. Es la diferencia entre un WhatsApp y una carta por correo postal. Es increíble. Masticar la aspirina. Un detalle tan pequeño que puede salvar una vida. Obviamente, habrá excepciones. Por supuesto. Las fuentes son muy claras en esto. No hay que tomarla si se es alérgico, si un médico lo ha prohibido expresamente, si se toman anticoagulantes fuertes como el Sintrom, o, por supuesto, si el operador del 112 te dice que no lo hagas. Ante la duda, siempre la instrucción del profesional. De acuerdo. Logística hecha, química actuando, nos queda el tercer paso, la física. Calma y reposo. La recomendación es sentarse en una posición cómoda, lo ideal es en el suelo con la espalda apoyada en la pared y las rodillas flexionadas,
¿Por qué esa postura? Porque minimiza el esfuerzo que tiene que hacer el corazón. Si estás de pie o caminando, le exiges más oxígeno. Y el oxígeno es justo lo que le falta. Como dice una de las fuentes, es como apagar el motor del coche para que gaste la mínima gasolina posible mientras llega la grúa. Resumiendo, llamar al 112, abrir la puerta, masticar una aspirina y sentarse tranquilamente a esperar. Parece un plan de acción muy factible, incluso en un momento de caos. Totalmente. Son 3 pasos que le dan al corazón la mejor oportunidad. Perfecto. Hemos cubierto a fondo el problema de fontanería, el infarto. Pero, ¿qué pasa si el problema no es la tubería, sino que de repente se va la luz en todo el sistema? Hablemos de ese cortocircuito, el paro cardíaco. Aquí la escena cambia por completo. Es mucho más dramática. Y aquí la persona que está al lado es la única ayuda posible en esos primeros minutos. Es que lo es todo. Aquí no hay avisos sutiles. La persona se desploma, pierde el conocimiento, no responde y deja de respirar. O respira de forma muy rara, con jadeos. Es una emergencia absoluta. Y aquí las fuentes dan un dato que es a la vez brutal y esperanzador. A ver, Por cada minuto que una persona en paro cardíaco pasa sin recibir compresiones en el pecho, sus posibilidades de sobrevivir caen un 10%. un 10% por minuto. Eso es una barbaridad. En 5 minutos las posibilidades son mínimas. La intervención inmediata no es importante. Es, Es todo. Pero la buena noticia es que una RCP, una reanimación cardiopulmonar inmediata, puede duplicar o incluso triplicar las posibilidades de supervivencia. Es una lucha contra el reloj, segundo a segundo. vale, nos encontramos ante esa situación. Una persona se desploma. ¿Qué hacemos? El miedo a hacer daño puede paralizar a cualquiera. Pues hay que seguir una secuencia, lo que se llama la cadena de supervivencia. Lo primero, asegurar que la escena es segura para nosotros. Después, comprobar si la víctima está consciente. Se le sacude un poco por los hombros y se le pregunta en voz alta: ¿se encuentra bien? ¿Y si no responde? Si no hay respuesta, el siguiente paso es inmediato: gritar pidiendo ayuda y llamar al 112. Y aquí hay que ser específico. Tengo una persona inconsciente que no respira, necesito una ambulancia y un desfibrilador. Poner el teléfono en altavoz es una idea genial para recibir instrucciones mientras actúas. Aseguramos la escena, pedimos ayuda, la persona sigue inconsciente. Siento que aquí es donde mucha gente se paraliza. Es el momento de comprobar la respiración. Se le inclina la cabeza hacia atrás y se le eleva el mentón. Con eso abrimos la vía aérea. Luego acercas tu mejilla a su boca y, durante no más de 10 segundos, miras si el pecho se mueve, escuchas si respira y sientes su aliento. Ver, oír y sentir. Exacto. Y si no respira o solo jadea, no hay ninguna duda. Hay que empezar las compresiones torácicas ya. El momento de la verdad. ¿Cómo se hacen bien? Se coloca el talón de una mano en el centro del pecho, sobre el esternón. La otra mano encima con los dedos entrelazados. Y con los brazos totalmente rectos, perpendiculares al cuerpo, se empieza a comprimir. Hay que hundir el tórax unos 5 centímetros. Y el ritmo es clave, entre 100 y 120 compresiones por minuto. Y me encanta que las fuentes nos den este truco tan pup, porque en un momento de pánico nadie va a contar con un cronómetro. Pero el ritmo de la canción Staying Alive de los Bee Gees, Ese lo tenemos todos grabado a fuego. o para darle un toque más nuestro, el ritmo de la Macarena. Suena un poco macabro, pero si salva una vida, bendita sea la canción. Es un truco mnemotécnico increíblemente eficaz. Y ojo, un punto vital que aclaran los expertos. Si tienes formación, alternas 30 compresiones y 2 ventilaciones boca a boca. Pero si no sabes o no quieres hacer el boca a boca, no pasa nada. ¿Ah, no? No, hacer solo las compresiones de forma continua y sin parar es infinitamente mejor que no hacer nada. Lo importante es no detenerse, bombear esa sangre manualmente hasta que llegue la ayuda. ¿Y si llega ese famoso desfibrilador, el DESA? Pues son aparatos diseñados para que los use cualquiera. Solo hay que encenderlo. Una voz te va a dar todas las instrucciones, paso a paso, dónde poner los parches, cuándo apartarse. El aparato analiza el ritmo del corazón y solo si es necesario recomienda una descarga. Es a prueba de errores. Entendido. Son 2 crisis distintas con 2 manuales de instrucciones distintos, pero me pregunto, ¿hay una relación de causa-efecto? Usando la analogía del principio. Una tubería rota puede hacer que salten los plomos de toda la casa. Has dado en el clavo. Esa es la conexión crucial y, la verdad, la más peligrosa. Un infarto es, de hecho, una de las causas más comunes de un paro cardíaco. Vaya.
Claro, cuando una parte del músculo del corazón muere por falta de sangre, el problema de fontanería, esa zona dañada se puede volver eléctricamente muy inestable y puede generar un cortocircuito que desestabilice todo el sistema Y que provoque el paro cardíaco. y que provoque ese paro cardíaco fatal. Entonces, tratar un infarto a tiempo no es solo para salvar el músculo cardíaco. Es también para prevenir que la avería de fontanería se convierta en una avería eléctrica catastrófica. Por eso la urgencia. Por eso masticar esa aspirina. Por eso llamar al 112 al primer síntoma. Porque estás intentando evitar que la situación escale de grave a fulminante. Bien, creo que es un buen momento para recapitular, para que las ideas clave se queden grabadas a fuego. Infarto es fontanería, tubería atascada. La persona normalmente está consciente. Paro cardíaco es electricidad, cortocircuito general. La persona está inconsciente. Perfecto. Ante un infarto a solas, llamar al 112, abrir la puerta, masticar 300 miligramos de aspirina y sentarse en calma a esperar. Exacto. Y ante un paro cardíaco que presenciamos, llamar al 112 pidiendo un desfibrilador y empezar ya mismo con presiones en el centro del pecho, fuertes y rápidas, al ritmo de Stayin' Alive, y sin parar hasta que llegue la ayuda. 2 protocolos de emergencia clarísimos y que literalmente salvan vidas. Sin duda. Pero si me permites una reflexión final, toda nuestra conversación se ha centrado en cómo reaccionar en la emergencia. Y es vital saberlo. Desde luego. Pero una de las fuentes menciona algo que es, si cabe, más importante. El verdadero triunfo es evitar que ocurra. Se habla de los factores de riesgo que podemos modificar: la hipertensión, el colesterol, el tabaco, el sedentarismo, el estrés crónico. Son, al final, los pequeños problemas que día a día van oxidando y atascando esas tuberías. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Exacto. Más allá de aprender a reaccionar, que es fundamental, la pregunta que nos lanza todo este material es: ¿cuál es el factor de riesgo personal? Esa pequeña fuga en nuestra propia fontanería que podríamos empezar a reparar hoy mismo para evitar que toda esta cadena de acontecimientos siquiera comience.